hablar de los grandes movimientos migratorios es pensar en regiones. Eso es muy claro, eso es muy obvio, incluso en términos académicos así se estudia, pero más que nada porque la importancia que le dan, por ejemplo, países de Europa, a la migración que llega hacia sus costas, hacia sus territorios, está íntimamente relacionada con su propia interacción cotidiana con sus regiones excolonias, ¿no? O sea, que también ahí hay que empezamos ya a rascarle y empezamos a ubicar de dónde se da esta relación. Pero lo mismo ocurre con Asia y lo mismo ocurre en la parte de Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Y porque ahora quiero hablar de América Latina, ¿no? Pero creo que entender eso de que somos regiones en el tema migratorio, aunque haya movilidad y obviamente cada vez más vemos presencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de México, porque en muchas otras partes de América Latina ha habido más presencia africana, por ejemplo, ¿no? Pero en México es como más reciente en términos más visibles para la presencia o incluso la estadía más larga. Entonces, creo que esta es una primera cosa que es importante porque, dicho en coloquial, hay que aprender a rascarnos con nuestras propias uñas. Es decir, América Latina sí se tiene que hacer responsable de su propia movilidad regional y no esperar solo, no, lo que ocurre en otros ámbitos, porque no es que no necesariamente es contraparte, ¿no? O sea, que si en España, que si tienen estas situaciones, que llegan los migrantes, lo trabajan de una manera muy distinta e incluso, y aquí esta es la otra cuestión que creo que está en el banquillo de los acusados, es que hay una coincidencia y digamos desde la academia se ha empujado mucho esto hace tiempo, pero es la obsolescencia de las figuras jurídicas para dar cuenta de la realidad migratoria, ¿no? Entonces ahora sí también se habla más de movilidad, de personas en procesos de migración, pero no solamente, eso lo siguen haciendo los abogados, vamos, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que entenderlo, pero si es refugiado, si es migrante, si está pidiendo asilo, porque esto tiene canales en los cuales ya no te permite ver la gran diversidad de problemáticas que representa el que se fue y brincó 3 fronteras y luego lo deportaron a una que no era ni la suya, o los hijos de estos, como lo vemos con los haitianos, uno de los grupos más importantes que hay en nuestro país, en el caso de México, de personas extranjeras por condición migratoria, o solicitantes de refugio, por ejemplo, son chilenos. ¿Y tú, cómo? ¿Chilenos de dónde? O brasileños. Hijos de haitianos que tienen esa nacionalidad y que entonces acreditan de esa manera. Pero te oculta muchas cosas cuando no consideras esto. Digo, obviamente la autoridad lo tiene claro, pero no tiene tan claro el hecho que siguen discutiendo los países, los gobiernos del mundo, en términos jurídicos. Y entonces ahí vienen una cantidad de cuestiones que salen ya. Entonces, decía yo, bueno, ¿no? Las regiones, tenerlas muy claras, cómo cada región también se va alimentando de sus realidades. El tema de la demografía es central, lo sabemos. Europa está alimentándose de esa mano de obra, ¿no? De esa mano de obra desde hace muchas décadas. Porque son poblaciones mucho más viejas. Más envejecidas, pero América Latina en su totalidad, salvo excepciones, ¿no? Guatemala, por ejemplo, Haití, son países que ya entramos en la mayoría de los casos a procesos también de cambio demográfico profundo, de recta de envejecimiento, y por tanto el alimento que es la migración se va a volver una competencia entre nuestros propios países, ¿no? O sea, ahora sí, pero eso creo que va a haber tiempo para hablarlo los próximos años y décadas, porque esa va a ser la realidad que vamos a enfrentar. Entonces, en términos del panorama mundial, yo lo que creo es que va a haber mucha de esta movilidad, un intento dado el Pacto Mundial de Migración del 2018, esta cosa de gestionar, es la palabra, ¿no? La gestión migratoria, que tiene mucho que ver con documentar, con agilizar papeles, por ejemplo, en términos electrónicos, ¿no? Que tú puedas tener. Yo ya lo vi con el caso de papeles en México, que ya sí puedes con un QR, ¿no? Sí. Bueno, pues obviamente eso te saca pues la información de volada, pero también estamos con el otro tema, que es cómo cada vez más a los que les da miedo, ¿no? A los que dicen, ay, no, es que nos van a saber todo por nuestro iris, ya ocurre. Y ocurre en la mayoría de los casos, y la norma es que cada vez más estos procedimientos migratorios empiecen
ampliar esa posibilidad de que las personas también agilicen ciertos trámites, porque ese es el gran obstáculo. Cuando hable de México, bueno, agárrense, ¿eh? Pero sí creo que eso es por lo menos el compromiso, es lo que está en la mesa, y eso sería la gestión migratoria. Y la otra, que no puede faltar, es las problemáticas político-electorales que van a acompañar este año y que en el caso, sobre todo América Latina y peor tantito en el caso mexicano, pues son y se llaman Estados Unidos, y es la retórica electoral en ese país. En todas partes, ¿eh? Yo voy a decir que en la mayoría de los países, digamos, receptores de migrantes, es un tema. Alemania es un tema que se debate mucho. Algunos países que se han brincado hacia la derecha, en el caso europeo, es tremendo, ¿no? Porque tienes países donde, Hungría, ¿no? O de repente Italia. ¿No? Que la disputa donde el tema migratorio es central cuando los necesitan, sí o sí, punto, ¿no? Y hay sus salidas, ¿no? Sus salidas que han buscado los países también como para no desblanquearse, según ellos, ¿no? No desblanquearse tanto cuando ni siquiera eran blancos, vamos, ¿no? Yo sobre todo pienso en casos como el español, ¿no? Que de repente hay toda esta hipocresía en el sentido de todo el intento de mantener su linaje a través de la vía de recuperar aquellos descendientes de españoles que afortunadamente, igual me da gusto por amigos y todo, pero esta cosa de permitir que la gente tenga el pasaporte español, en la idea que muchos creen que, bueno, es que así puedo irme y, pues sí, pues el problema se llama mercado laboral en el mundo, ¿no? No es de que vayas o no vayas, digo, que poder entrar más fácil, eso no está mal, pero sí creo que hay esta cosa sin ocultarlo. Es un tema que se ha discutido desde hace mucho racismo en la idea de preservar, ¿no? tus redes y tus linajes con tus supuestos descendientes, supuestamente con ese estereotipo o ese perfil que tendría en este caso estoy diciendo de los españoles, porque es lo que conocemos más en México, cuando los españoles del sur de España, vaya, ¿no? Es la herencia morisca divina. Sí. Y entonces, bueno, pero digo, para ponerlo en los debates que ayudan a entender que el tema de la migración no es solo el flujo migratorio, que en el que nos quedamos casi siempre, sino en todo lo que acompaña y todo lo que al final expresa la migración. El racismo, tú ahorita hablabas de la explotación laboral, en los imaginarios colectivos, porque fíjate, en España, a diferencia de México, que hasta me dio gusto, imagínate, que pusieron los Reyes Magos. Bueno, al que le tocaba ser el moreno, lo pintaron con pintura de esta de como de hace 40. Así le hacían en México antes. Pero lo siguen haciendo cuando tienen una población africana que podrían haber contratado sin problema. A ver, ahora. Pero contratado usted con buenas, con prestaciones, con buenas condiciones. Como un trabajador. Con un sueldo normal, porque aquí en este caso le pagaban menos. Bueno, porque ahorita tú dijiste 250 pesos. Sí. Es el salario mínimo en la Ciudad de México, ¿eh? Pero sí. A los mexicanos les pagaban 400, 500 ese pesos. Ese es el detalle, porque ¿no? son muchas horas. No, y bueno, y cállate si eres mujer. Ahí ni te cuento porque yo tendríamos experiencias para contar, pero que dices, ¿y por qué le van a pagar al otro? Bueno, pero sí tienes, ese es el punto. Le están pagando el mínimo cuando a los otros les pagaban más. Esa es como que la parte del contraste. ¿No? Pero es como, más allá de hablar decía yo, el flujo migratorio, quiénes van y vienen, que creo que sería muy interesante mencionarlo, es como destapa tantas cosas. El uso político, por ejemplo, que ese va a ser un tema muy interesante en nuestro continente, ¿eh? Porque en cada país de este continente, sobre todo la parte latinoamericana, para diferenciarlo de Estados Unidos, porque tiene otro tratamiento político, pero, bueno, el tema levanta ciertas polémicas, ¿no? En Chile hay una discusión muy desde la derecha, por dar un ejemplo, ¿no? En Colombia de repente se volvieron como muy abiertos y como que el tema cambió de tono. Antes que Petro, no lo habían llevado a la práctica, el tema de recibir 2 millones de venezolanos. 2 millones de venezolanos, pero ahí hay sus asegúnes y hay una discusión también entre quienes seguimos este tema, que no está del todo, se supone que les van a dar una visa por 10 años y ya decir, usted haga su vida, por favor, y en 10 años hablamos y en 10 años... O sea, de facto la gente va a poderse naturalizar como debería haberlo hecho desde el principio, ¿no? Pero tampoco es totalmente cierto que ha avanzado con la prontitud ni con lo completo que tendría que ser eso. Simplemente ya. Yo soy de la idea
de que el mejor proceso de integración es en el que le dices a las personas, aquí están sus papeles, el mercado laboral es muy complejo, pero al mismo tiempo, ojo, con el caso, sobre todo el caso de México y el de Brasil, que también se ha movido de manera interesante, pleno empleo. Lo cual ¿qué quiere decir pleno empleo? Que una persona cuando busca trabajo, eventualmente lo va a encontrar, ¿no? A lo mejor no cubre exactamente tus expectativas y ahí entra la discusión de digamos, la jornada laboral digna, porque no es lo mismo encontrar trabajo, lo que sea, te barro, lo que sea, a poder decir, bueno, encontré un trabajo que esa es la discusión en términos de la migración también, porque la gente no se acaba quedando en un país como México, pues porque hay esta discusión sobre que tenemos que dar nacionales y extranjeros que radicamos en el país, es decir, condiciones dignas en términos laborales. Pero, entonces, hay países de nuestro continente que tienen en el tema migratorio, pues, no solo un complemento, sobre todo en ciertas regiones, o como soluciones, vamos a decir, una discusión que les cuento que yo observé y vi en el foro sobre, y que me ponía los pelos de punta, porque hablaban como si yo les cuento, ¿no? O sea, que lo discutamos en un programa como este es ok, pero quienes están gestionando y tienen el poder de decidir no pueden hablar como quienes decimos, bueno, yo pienso eso, ¿no? Como quienes comentamos y ponemos en la mesa temas. El Darién. Se hablaba con horror del Darién y se decía es que se sabe que la gente sufre, que hay mafias, que hay una situación además de peligro hasta física, es un problema, es un pendiente en la agenda. ¿Cómo que es un pendiente? Ellos son los que lo tienen, o sea, que resolver. Es un pendiente para nosotros, porque nosotros no podemos resolverlo, pero el otro puede agarrar el teléfono y decirle, presidente, podríamos hablar mañana, Petro, AMLO, y esperemos en unos días ya Arévalo, maravilloso, ¿no? Que esto cambia todo el panorama en términos simbólicos, ¿no? Ojo, no es para mañana. Y también vienen elecciones en Panamá este año, después del paro que hubo por el tema minero, que ganaron además. Y eso nos cambia el flujo, si así fuera, ¿no?, de la migración entre Colombia, Panamá, Centroamérica, México, porque el paso del Darién pues es el tema central de nuestra migración. Y que digan que hay mafias. O sea, perdón, ¿dónde están? Ahí sí te diría los ejércitos, las guardias nacionales, los estados en su plenitud para decir, a ver, porque además se discute mucho en estos foros en términos justo de digamos, la cooperación internacional. Bueno, y digamos, anexo, un elemento que creo que está en la agenda de manera muy importante con esto que yo decía de que las regiones nos tenemos. Yo salí pensando eso, del foro, rascar con nuestras propias uñas y por tanto tenemos muchas uñas, porque somos países enormes, importantes y con mucha, digamos, con mucha esperanza de lo que puede irse reconfigurando. Y es que este año, este 2024, se va a discutir a lo largo de los meses lo que es Cartagena 40 y más, que son los 40 años de que es el pacto que los países de América Latina han suscrito en torno a la ley de refugio, vamos, ¿no?, que data después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se reconoce la condición de refugiados de las personas y todo lo que jurídicamente se estipula para reconocer la condición de alguien que solicita salvaguardar su vida en otro país por condiciones diversas. Cartagena lo que hace es que desde la óptica latinoamericana amplía ese abanico y reconoce, como por ejemplo protección complementaria, que muchas veces después ya se va inscribiendo en otras legislaciones, pero realmente es un aporte de América Latina, digamos, en su tiempo. Pero yo les decía y les amargaba el día, ya lo sé, ¿no? Porque les decía así, alzando la mano, ¿no? Les decía, bueno, sí, pero eso dice la ley, pero en la práctica... Ay, señora, ya retírese, ¿no? Casi, casi. Pero la verdad es también eso. Tenemos unas leyes preciosas y digamos, de avanzada, que aportan, pero sabemos bien que en términos de la práctica cotidiana, pues no es real, no empatan. Y ahora, en esta discusión de Cartagena 40 y más, bueno, pues se supone que recogerán las opiniones de quienes trabajan los temas, los gobiernos de cada uno de los países. México es
importantísimo en este tema. No solo porque México ha sido siempre de los países que ha estado poniendo todo, ¿no? Y firmando, yo les digo que, y he escrito al respecto, México es un país de pluma fácil. Te firmo y vamos, ¿no? Protocolos internacionales del tema que me digas y en migración no falta, ¿no? Y por tanto México es de los países que además, Colombia en este momento es de los que entregan la estafeta de Cartagena, digamos la que era 30, ahora 40 y más, a Chile. Y aliados, ¿no? No es que van solos, pero tiene esa compromiso. Y a lo largo del año, los encargados de esta comisión van a darle seguimiento, recogerlas, discutir y, bueno, y hacer acuerdos y, bueno, que hasta dónde firman compromisos cada país, que firmen, ¿no? Le digo, ya a veces yo que firme no me es suficiente porque también, digamos, ni modo, uno ya va perdiendo la inocencia, ¿no? Pero el hecho de que firmen nos obligaría a las sociedades de cada país a presionar a las autoridades de tu país, a decirle, tú lo firmaste, a presionar a los diputados, a los legisladores, a los senadores, o sea, presionarlos y decir, a ver, ustedes firmaron, pero para eso las sociedades tenemos que estar enteradas de que existen estas herramientas y poder presionar a las autoridades para que se cumplan, ¿no? Esa es la chamba que todos tenemos que hacer. Foro Mundial de Refugiados, o sea, hace 3 semanas, en 2023, ¿no? Finales del año. O sea, se planteó en una de las reuniones a las que pude asistir este hecho, ¿no? Y, por ejemplo, se habló de, el desplazamiento forzado interno, para todo hablaban del desplazamiento forzado interno, donde los que más trabajan este tema son los colombianos. Y yo, otra vez, ¿no? Te digo, la señora, ya sáquenla, ¿no? Así, oigan, ¿por qué eran mesas de trabajo no tan grandes? Pero en México no se ha aprobado en el Senado la ley sobre desplazamiento forzado interno. O sea, yo les decía, ¿de qué no sabe? Entonces yo decía, sería muy bueno que a propósito de Cartagena 40 y que se va a discutir, se plantee la necesidad de que haya un llamado, una convocatoria al Senado, en calidad de representantes populares que son, a que ya voten, o sea, voten o digan por qué no la votan, vamos, y digo, aquí hay responsables con nombre y apellido, pero ahorita no me voy a ensañar. Pero sí creo que es muy interesante, lo que tú dices es fundamental, porque, o sea, tampoco que haya firmas de pactos no es tan banal, o sea, se vuelve banal si no lo llevas a la práctica, pero es cierto que son instrumentos muy poderosos que desde sociedad civil y del propio gobierno, porque también eso creo que es importante, entender que todas las instancias del gobierno y los actores del gobierno, pues juegan, ¿no? Hay entre fuego amigo unos, pero también algunos que quieren empujar de manera muy fuerte ciertos temas, que son, vamos, en este tema me aboco nada más, ¿no? Por ejemplo, la propia condición de México, un país como con más garantías, como de mayor integración, inclusión de las personas, y quienes dicen, a ver, ¿cómo por qué? Les voy a dar un ejemplo, el tema de inclusión financiera. Hay instancias y sectores dentro del gobierno mexicano que están totalmente abiertos, dispuestos y acompañan el derecho de las personas extranjeras que radican en el país, que quede muy claro eso, no estoy hablando de flujo migratorio, sí, y no he llegado a ese punto que es el que más trabaja la mayoría de la gente, sino quienes viven, ese señor haitiano que seguro ya, a lo mejor ya hasta es nacional mexicano, ¿no? Y que la gente pueda tener su tarjeta del bienestar, ¿no? La financiera para el bienestar, y como los mexicanos en el extranjero, porque les facilita, es más segura, casi que si te roban la tarjeta, pues por lo menos no puedes tratar de salvarla, ¿no? O mandar, en fin, ¿no? Todo lo que pedimos para que facilite la vida a nuestros paisanos en Estados Unidos, lo mismo. Y las autoridades están de acuerdo de esa área, ¿no? Rocío Mejía ha dicho, vamos con eso. Pero hay instancias, perfil la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dice, a ver, aquí... O sea, hay una discusión. Por suerte el tema ya está en la mesa. Sí, Rocío Mejía lo ha puesto. Incluso hicimos alguna nota de eso. Buenísimo. ¿No? Así es, hemos trabajado sobre eso y... Aunque era de las... de la divisa de Estados Unidos, México. De Estados Unidos, México. Tendríamos que trabajar con otros temas en la región hacia el sur, mirando más hacia el sur. No, incluir y además de repente no limitarlo, porque el tema aquí entra en que de repente nos hemos abocado de manera obvia
a entender la situación de los, ¿no?, de los compatriotas mexicanos que radican en el extranjero. Esa ha sido nuestra lectura permanente. Ahorita está pendiente, ese sería para México un tema central, que es que se agilice y le apuren, que bueno, aprovechar este espacio para decirlo también, Daniela, a credencializarse y inscribirse en el padrón electoral los mexicanos que radican fuera del país y puedan eventualmente votar, si es su derecho, para el lado que quieran, ¿no? Pero va baja del registro y no corresponde al 1,5 millones de personas que ya tienen credencial. Entonces, bueno, ese sería por sí mismo un tema. Por eso es que con el tema migratorio no acabas nunca, yo se los dije. Pero tienes también el otro. Y las personas extranjeras que radican en nuestro territorio, y ahí me voy con el tema que tú mencionaste de la utilización política, en este caso de el exalcalde de mi alcaldía, de Benito Juárez, Santiago Taboada, que para rellenarle contratan personas haitianas, ¿no? Y luego además en el ridículo de que ahí eran nos los sembraron, ay, cálmate. Digo, o ellos solitos se pusieron las camisetas, digo, ¿no? Ya cuando apechugas, ¿no? Ya apechugas y dices, bueno, a ver, que no lo vamos a volver a hacer. O que lo resuelva, que mi vocero va a hablar por mí y ya se ponen de acuerdo. Digo, a veces, bueno, pero ¿cuál es el detalle de eso? ¿Dónde yo veo el hilito que podemos jalar? Que son de estos temas nuevos, porque en México no se hablaba de esto, porque no había esa presencia de personas extranjeras que de repente tú pudieras ocupar, por lo menos en la Ciudad de México, de manera de contratar, pero toca otros temas que para mí, yo personalmente he acompañado muchísimo y me interesan mucho, y es, por ejemplo, el hecho de que en México hay un artículo, el artículo 33, que prohíbe expresamente desde el siglo XIX la participación, expresión, digamos, presencia, olvídate de opinar políticamente, de la política mexicana. Y los extranjeros que radican en el país, no estoy hablando del flujo migratorio, de los que radican en el país, tienen prohibido entrar a esa dimensión de lo político. Y tú has peleado mucho porque se derogue. Y es tan hipócrita y tan pura simulación que contratan a estos cuates para un mitin político y opina el que se le da la gana porque tiene la seguridad académica o porque le preguntaron y opinó, pero eso no quiere decir que hay miles de personas que sí creen y sí puede funcionar la extorsión de alguna autoridad o hasta un hijo de vecino que le aplican el 33, que le aplican, no, como un ADN de estos que el mexicano construye en términos de una forma de racismo, ni siquiera oculta. Por tanto, estos temas en el que meten extranjeros en un mitin político es interesante porque te permite retomar estos temas justo, digo, el boomerang podría ser que dice, bueno, si ya están participando, si ya son de facto parte de la sociedad en todos los sentidos, bueno, págales lo que corresponde, no los explotes, porque eso es parte de lo que estamos discutiendo. Y la otra es, reconoce sus derechos, porque si no estarías violando, o sea, yo podría ir, no lo voy a hacer, pero mira que se me está ocurriendo ahorita, demandar al Partido de Acción Nacional por haber infringido el artículo 33, justo en la lógica de lo que hizo el PRI en su momento, ¿no?, contra Belinda y no sé. Entonces, el punto, porque ocurrió... No lo haría, pero justo has peleado lo contrario. Pero justo, es como para mostrar la hipocresía. Porque el PAN es muy hipócrita, ¿no? Y son sobre todo los que se oponen a eso, que se derogue el artículo 33. Fíjate que no necesariamente. Te he de decir que es de estos temas transversales. El tema migratorio pasa aquí en México afortunadamente así. Son pocos los grupos que son, digamos, que hacen del tema migratorio una bandera. No los hay. Y más bien, en nuestro país, tal vez como pasa con lo de la izquierda, es de estos temas que se ve con bondad. Hay grupos y hay mensos por ahí que nunca falta, ¿no? Con expresiones, me refiero en términos de voz públicas, no población que en corto pueda decir algo, porque obviamente existe y sabemos bien que hay discriminación, hay racismo, ¿no? Hay clasismo, hay xenofobia, todo eso. Pero yo me refiero en términos de voces públicas. Muy difícil alguien se expresa de manera tan fuerte o tan negativa, porque ni la presencia de las personas extranjeras es tan abrumadora, se reconoce su situación de desventura, de situación digamos, de por qué están saliendo de donde salen y transitan nuestro territorio, y otra es porque se mantiene la idea, que tiene una parte de realidad y otra no tanto, de que solo van de paso.
una parte es cierto, porque sigue siendo una intención de las personas en tránsito migratorio de llegar a Estados Unidos y hacer la América, ¿no? Casi el sueño americano. Y la otra es, pues no lo es tanto porque por pura relación bilateral con Estados Unidos, la mayoría de las personas o intentan, se les va complicando el cruce a Estados Unidos, o tenemos ya un retorno importante de quienes o ya no pudieron hacerla o son retachados deportados, vamos, ¿no? Para no usar eufemismos al estilo de otras instituciones.